Bueno, comencemos con ecuaciones exponenciales. Una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita aparece en el exponente. Para trabajar con ellas es necesario que recordemos algunas cuestiones que tienen que ver con propiedades de la potenciación. A ver, recordemos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de potenciación, nosotros tenemos dos números. Uno que se encuentra en la base y otro que se encuentra en el exponente. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo 2 al cubo, el 2 es la base y el 3 es el exponente. Es importante que cuando nosotros hablamos de una ecuación exponencial, tengamos presente que la incógnita no va a estar en la base, la incógnita va a estar en el exponente. Y esa incógnita puede ser que se esté sumando, que se esté restando, que se esté multiplicando, dependiendo de la operación con la que nosotros estemos trabajando. Es por eso que vamos a hacer, previo a ver cómo se resuelve una ecuación exponencial, vamos a hacer un recorrido previo a las propiedades de potenciación. Se va a trabajar con números positivos, en este caso, ¿sí? Para que las propiedades de potenciación las podamos ver de manera rápida y no generar dificultades con números negativos. No significa que en las ecuaciones no puedan aparecer números negativos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora para hacer un pasaje rápido por las propiedades y recordarlas rápidamente es utilizar únicamente números positivos. Producto de potencias de igual base. ¿Qué significa? Si yo tengo una multiplicación y mis bases son iguales, lo que hacemos es sumar los exponentes. Entonces resolver 2 al cuadrado por 2 al cubo es lo mismo que resolver 2 a la quinta. Cociente de potencias de igual base. Cociente de división. Lo que se hace en lugar de sumar los exponentes, se restan los exponentes. Recuerden, tienen que tener la misma base. Potencia de potencia, ¿sí? Doble potencia. Lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar los exponentes entre sí. 2 por 3 me da 6. Entonces va a ser lo mismo hacer 2 al cuadrado y después 2 al cubo que directamente hacer 2 a la sexta. Distributividad de la potencia en la multiplicación y en la división. ¿Qué significa eso? Que yo, si tengo una multiplicación o una división dentro de un paréntesis, lo que yo puedo hacer es aplicar la propiedad distributiva de la potencia. Este 2 lo puedo distribuir con el 5 y con el 2, y este 2 lo puedo distribuir con el 2 y con el 8. Entonces es lo mismo hacer 2 por 5 cuadrado, es decir, 10 al cuadrado, que nos da 100, que hacer 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Esto es 4 por 25 y 4 por 25 me da 100. Fíjense que es el mismo resultado. De la misma forma va a pasar con la división. Vamos ahora con el exponente negativo, algo que se va a trabajar mucho, ¿sí? En las ecuaciones exponenciales, en algunos ejemplos de ecuaciones exponenciales. Cuando el exponente es negativo, lo que nosotros hacemos es aplicar lo que se llama el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo, en palabras más sencillas, es dar vuelta al número. Si yo tengo 3 a la menos 2, se lo tengo que escribir un tercio. ¿Por qué? Porque abajo del 3 siempre hay un 1 escrito. Entonces, escribir a la menos 2, este menos hace que se invierta el número. Entonces pasa a ser un tercio. Y después se lo eleva al cuadrado. Entonces, un tercio al cuadrado es un noveno. No se cambia el signo de la base ni nada por el estilo. ¿Sí? Solamente se aplica el inverso multiplicativo. Pero ¿cómo vamos a aplicar todo esto a una ecuación exponencial? En toda ecuación exponencial es importante saber que se cumple una propiedad que dice que si las bases son iguales, los exponentes son iguales. ¿Y qué queremos decir con esto? Que vamos a tratar de llevar siempre las bases al mismo número. ¿Sí? Fíjense, nosotros ahí tenemos tres ejemplos de ecuaciones, vamos a ir resolviendo una por una. ¿Sí? Y aplicando esto que les digo, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces, yo tengo 3 al cuadrado igual a 81. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de convertir ese 81 como si fuese un 3. Siempre el número más grande tratamos de convertirlo en el más chiquito. ¿Por qué? Porque yo sé que
Si un número más chiquito lo multiplico varias veces, voy a poder obtener el número más grande. Entonces, 81 es lo mismo que escribir 3 por 3 por 3 por 3. Es decir, 3 por 3 me dan 9, por 3 me da 27, por 3 me da 81. O sea que en definitiva esto es 3 a la cuarta. 81 es lo mismo que 3 a la cuarta. Entonces me queda 3 a la 2x más 1 igual a 3 a la cuarta. Como las bases son iguales, los exponentes son iguales, o sea que me queda 2x más 1 igual a 4. Ese 1 que está restando lo paso sumando, perdón, que está sumando lo paso restando, me queda 3, y el 2 que está multiplicando acá la x, lo paso dividiendo y me queda 3 medios. Tengan presente que cuando yo aplico esta condición de que si las bases son iguales, los exponentes son iguales, me quedo con el exponente. Lo que yo quiero encontrar es 3 elevado a qué me da 81. Esa es la idea de la ecuación. Entonces, mi base no es necesaria, ¿sí? Para resolver la ecuación. Lo que yo necesito sí o sí es el exponente. Vamos ahora sí con otro ejemplo, ¿sí? Vamos a resolver la segunda ecuación. En la segunda ecuación yo tengo 5 a la x más 3 dividido 25 igual a 5 al cuadrado. Recordemos lo que dijimos, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces vamos a convertir ese 25 en un 5 al cuadrado, porque 5 por 5 me da 25. ¿Sí? Por las propiedades de la potencia, nosotros sabemos que cuando las bases son iguales y hay una división, se restan los exponentes. Entonces me queda x más 3 menos 2. ¿Sí? Puedo escribir una sola base con todo ese exponente, igual a 5 al cuadrado. Ahora, como las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que nosotros vamos a hacer es eliminar, olvidarnos de que existe la base y quedarnos únicamente con el exponente. Entonces, 3 menos 2 me da 1. Ese 1 que está sumando lo vamos a pasar restando. Entonces, el resultado termina siendo 1. Y ahí termina nuestra ecuación. Vamos con un último ejemplo, ¿sí? Y cerramos ya con este tema. ¿Qué ocurre en este caso? Yo ese 25 lo puedo escribir, como vimos hace un rato, como 5 al cuadrado. ¿Sí? En el ejemplo anterior ya aprendimos que esto se escribe como 5 al cuadrado. Pero no nos tenemos que olvidar que también está siendo elevado por x más 3. O sea que vamos a escribir acá x más 3. O sea que nos queda 5 al cuadrado elevado a la x más 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a multiplicar los exponentes, porque esto es potencia de potencia. Así que vamos a multiplicar el 2 con la x y el 2 con el 3. 5 al cuadrado, ¿sí? Deja de estar en 5 al cuadrado y pasa a ser 5 a la 2x, porque 2 por x es 2x, más 6, porque 2 por 3 más 6. Cuando las bases son iguales, los exponentes son iguales, así que nos queda 2x más 6 es igual a x más 2. Despejamos, juntamos las x de un lado, los números que no tienen x del otro, 2x menos x me queda x, y 2 menos 6 me queda menos 4. Y ahí termina el ejercicio. Fíjense que para resolver una ecuación exponencial lo importante es conocer principalmente que existen propiedades de potenciación. Y que una vez que existen esas propiedades de potenciación se deben aplicar para que yo pueda anular esa base, olvidarme de esa base y trabajar únicamente con los exponentes.